Bienvenidos una vez más a Basket365. Soy Denis y en el vídeo de hoy, como veis, estamos en este formato porque se han anunciado los titulares del All-Star y vamos a hablar de ello, a hablar de quién se ha quedado fuera y por qué, porque obviamente alguien se tenía que quedar fuera, y vamos a intentar también anticipar quiénes serán los jugadores que completen ambos equipos All-Star, esos 7 jugadores restantes en cada conferencia. Y antes de nada, si estáis aquí, me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle a like a este vídeo si os ha gustado, que además me ayudaría muchísimo, y comentadme debajo qué os parecen estos equipos titulares, si estáis de acuerdo, si cambiaríais algún jugador. Estoy seguro de que muchos cambiaríais algún jugador por el de vuestro equipo, pero bueno, al final no se puede contentar a todo el mundo, desgraciadamente. Y ahora ya sí, vamos a empezar. Empezamos entonces por la conferencia oeste y por la posición de guard, que son dos jugadores en el quinteto titular. A estas alturas supongo que conoceréis ya cuáles son los equipos titulares, pero si no, os los anuncio ahora, ¿no? Y creo que es interesante ver esta tabla, porque en esta tabla se ve cuáles eran los votos de los fans, pero también cuáles fueron los votos de los periodistas y cuáles los votos de los jugadores. Recordemos que el 50% del peso eran los votos de los fans y el 25% los jugadores y el otro 25% los periodistas o los medios comunicativos, ¿no? En el caso de la conferencia oeste, los titulares resultaron ser Stephen Curry y Luka Doncic, y esto estaba bastante claro, porque eran los números 1 y 2 a nivel de votaciones, Curry de primero, Doncic de segundo, y al final se intercambiaron, pero bueno, Luka fue el más votado por los jugadores y por los periodistas y Curry el segundo, y bueno, de haber estado sano posiblemente hubiera sido el primero en todo. Pero es eso, estaba bastante claro cuál iba a ser este dúo de titulares. ¿Y quién queda fuera destacable? Los que iban a quedar, no, pero destacan sobre todo Ja Morant y Shai Gilgeous-Alexander y posiblemente Damian Lillard, que últimamente está jugando muy bien y estaba de séptimo solo en los votos de los fans, pero como podéis ver fue el quinto en los votos de los jugadores y de los periodistas, aunque bueno, hubo un sextuple empate en votos de los periodistas entre los diferentes jugadores, incluyendo a Russell Westbrook de por medios. No sé si esto es normal o si cuadró de verdad algo así, lo veremos en el resto de posiciones, pero sea como sea, es eso. Lillard había empujado bastante. Fox, en unos Kings que están de terceros en el oeste, no ha recibido demasiado cariño dentro de lo que cabe, pero es Sacramento, desgraciadamente, y veremos que pasó también lo mismo con los forwards. Pero eso, en el oeste, de momento bastante claro, pasó lo que imaginábamos que iba a pasar. Pero lo interesante de la conferencia oeste es el trío de titulares, porque ha habido una sorpresa, relativamente, y es que hay un jugador que ha escalado, porque obviamente LeBron James es el titular número 1 de la conferencia oeste con los Lakers, será el capitán de este equipo, es el jugador que ha recibido más votos de toda la conferencia. Nikola Jokic, que es un jugador espectacular, es el otro que cierra ese dúo claro, ¿no? Están de primero y segundo a nivel de votaciones, y al igual que en el caso de Doncic y Curry se invierten después. Jokic fue el más votado por los jugadores y por los periodistas y el segundo más votado por los fans, LeBron James al revés, pero el que destaca aquí es Zion Williamson, porque era el cuarto jugador más votado por los fans y entró finalmente en el equipo titular porque fue el tercero en votos de los jugadores, pese a haber jugado muy poco. Zion Williamson lleva 29 partidos jugados, o sea que ha estado bastante tiempo lesionado, y ha sido el cuarto por parte de los periodistas. Y al que ha caído mucho, al que será perjudicado mucho más por el récord o por la ausencia prolongada o por ambas cosas, es Anthony Davis, porque estaba por encima de Zion Williamson en concurso de popularidad, digamos, dado que estaba de tercero de toda la conferencia oeste en esta posición, pero fue el séptimo más votado por los jugadores y el sexto por parte de los periodistas. Y por encima de él, a nivel de votos de los jugadores, tenemos no solo a Zion Williamson, sino también a Lauri Markkanen y Domantas Sabonis, que aún así ha estado muy bajo, solo quinto por parte de los jugadores, noveno en voto de popularidad, digamos, y Sabonis también fue el tercero a nivel de votos de los periodistas, pero la consistencia de votos de Zion Williamson lo ha hecho quedarse con este tercer puesto de titular, que para mí debería haber sido de Domantas Sabonis, y bueno, al final este es el resultado final. Zion Williamson está teniendo una temporada muy buena, pero se ha perdido muchos partidos. Pero bueno, es normal que los Pelicans tengan un All-Star, ya sea de titular o de suplente, están de cuartos en el oeste. Zion es el mejor jugador de los Pelicans. Es lo que menos me ha gustado de estos 5 titulares, pero bueno, es comprensible dentro de lo que cabe, porque estaba muy arriba ya de base. Y vamos ahora a hablar de la conferencia este y empezaremos por los guards, donde sí que ha habido tal vez una sorpresa mayor, aunque claramente lideraban votos de los fans, y es Kyrie Irving, que formará parte del quinteto de titular junto a Donovan Mitchell, que era bastante evidente. Y es que Irving estaba de primerísimo a nivel de concurso de popularidad, pero lo sorprendente es que los jugadores también lo votaron de primero, y eso habla una vez más del impacto que tiene Kyrie Irving en el campo y de cómo gusta a sus compañeros. Todos sabemos que tuvo una etapa muy oscura al principio de la temporada en la que incluso estuvo apartado del equipo. De hecho, como veis, los periodistas sí que lo castigaron más y estaba de cuarto, lo cual bajó su promedio, pero primero en 2 de las 3 posiciones, obviamente implica que Kyrie Irving va a estar en el equipo titular, ¿no? Y es que Irving en el campo está siendo buenísimo, eso es innegable, y últimamente está centrado como mínimo, pero aún así me sorprende que haya conseguido escalar tantísimo, pero
Es un jugador muy popular, desde luego. Y luego Donovan Mitchell se lo merece. Para mí está siendo el mejor guard de la conferencia este. Estaba claro que iba a estar por aquí arriba. Fue el segundo a nivel de popularidad, el segundo en votos de los jugadores y el primero en votos de los periodistas. O sea que sí, Donovan Mitchell cierra ese dúo. ¿Y quién se queda fuera? Jaylen Brown, que estaba empujando, bastante consistente. Estuvo de tercero y segundo, pero no era suficiente. Y aparte de eso, el resto de jugadores ya estaban un poco más por abajo. James Harden y Tyrese Haliburton eran los dos que más posibilidades tenían, pero Haliburton creo que se ha visto perjudicado por la ausencia, básicamente por la lesión, porque ya llevo unos cuantos partidos fuera. Y DeMar DeRozan conste que estaba de cuarto en votos de los jugadores, pero décimo por los periodistas, sexto por los fans. El récord de los Bulls no ayuda a DeRozan, desde luego sigue teniendo el respeto de sus compañeros. Y ahora vamos a ver cómo se han quedado estos votos en la conferencia este, en la posición de forward, porque esta es para mí la más interesante. Todos sabíamos que había 4 jugadores que deberían ser titulares y uno se iba a quedar fuera, entre Durant, Tatum, Antetokounmpo y Embiid. Y el que se ha quedado fuera ha sido Joel Embiid. Antetokounmpo es el capitán porque ha sido el primero en voto de los fans y el primero en voto de los jugadores. No estaba seguro que esto fuera a pasar porque este año ha sido más flojo, sinceramente, para Giannis, aunque es un jugador espectacular. Fue el segundo en voto de los periodistas. Kevin Durant bajó bastante por el voto de los periodistas. Aquí creo que lo han perjudicado bastante por una lesión relativamente reciente. Fue el cuarto en votos totales de los medios, segundo en ranking de popularidad y en votaciones por los jugadores. Creía que iba a estar de primero, sinceramente, aquí. Y luego Tatum fue inconsistente, lo cual hizo que cayera un poco, pero cuarto en votos de los jugadores, tercero en voto de los fans, primero en voto de los periodistas, que creo que aquí se han quedado un poco con la primera mitad o el primer cuarto de temporada de Jason Tatum, que sigue siendo bueno, pero ha aflojado. Los Celtics están de primeros en el este y esto obviamente ayuda, y Tatum es muy bueno, pero personalmente creo que de entre estos 4 jugadores, quien se debería quedar fuera ahora mismo estaba entre Tatum o Antetokounmpo, porque los Bucks no tienen un récord tan bueno y Antetokounmpo creo que ha sido menos bueno que en otros años en este fragmento de temporada. Pero bueno, al final Tatum se ha salvado, digamos, se queda cerrando el equipo titular. Y Joel Embiid, que está siendo ahora mismo el líder en anotación de la NBA, el jugador que lidera ahora mismo un equipo que está de segundo en la conferencia este y últimamente empujando, porque Boston está sufriendo un poco. Y un jugador que ha sido muy consistente, ha quedado de cuarto con bastante soltura, digamos, porque ha sido el cuarto en votos de los fans, el tercero en votos de los jugadores y el tercero en votos de los periodistas. O sea que nadie empujó realmente por Joel Embiid. Y esos votos de los periodistas poniendo de primero a Jason Tatum básicamente han marcado la diferencia. Y bueno, al final Joel Embiid será el mejor suplente del All-Star con muchísima diferencia porque estamos hablando de un talento supremo ahora mismo. Y tras eso, ¿quién más destaca? Bam Adebayo probablemente quedándose de quinto por parte de los votos de los jugadores, pero estando tan bajo en voto de popularidad, 11, ni siquiera salía en el top 10, cuando aún estaba también de quinto por parte de los periodistas. Vale, definitivamente no le había prestado atención, pero creo que solo podían votar 5 jugadores y ha habido algo raro ahí porque, como veis, todos los jugadores, una vez sales del top 4, están de quintos. Pero bueno, eso, básicamente Adebayo me parece que es el jugador que más se ha visto perjudicado por no recibir muchos votos. Sus votos se han dividido probablemente entre Jimmy Butler y Adebayo y tal vez Bam Adebayo haber recibido más votos estaría más arriba, pero no iba a poder competir por entrar en ese top 3 cuando Joel Embiid se ha quedado fuera, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poco entonces de quién queda disponible para esas 7 plazas en cada una de las 2 conferencias. Y aquí no voy a decir a quién seleccionaría yo, voy a intentar adivinar lo que falta, ¿vale? Así que vamos a ir primero a la conferencia oeste y a los 2 puestos de suplente, porque recordemos que el esquema es el mismo, hay 2 jugadores guards suplentes, 3 jugadores de frontcourt suplentes, o sea, aleros o centers, y 2 huecos extra para cada conferencia. Y en el oeste los titulares fueron Luka Doncic y Stephen Curry, y creo que está bastante claro quiénes van a seguir. Shai Gilgeous-Alexander y Ja Morant. Ja Morant está siendo un poquillo peor que el año pasado tal vez, pero muy bueno en un equipo que está de segundo en la conferencia oeste. Va a ser el All-Star del equipo y se merece entrar aquí. Y Shai Gilgeous-Alexander está teniendo una temporada espectacular en unos Thunder que están bastante abajo, pero podría incluso escalar. Y creo que también va a entrar con bastante soltura. Por cierto, estos jugadores los deciden los entrenadores. Es algo a tener en cuenta también porque creo que en general los entrenadores tienden a premiar más el éxito del equipo y puede que eso perjudique un poco a un jugador como Shai Gilgeous-Alexander, pero creo que está teniendo tanto impacto que lo van a tener en cuenta. Así que creo que estos dos son los 2 jugadores que saldrán de suplentes en esa posición de guard. Y para la posición de alero tenemos algo bastante complejo, porque hay un par de jugadores claros, pero queda ver a quién se premia y a quién se deja fuera. Al final he optado por poner a Sabonis, que para mí debería ser el tercer titular por encima de Zion Williamson, y Zion Williamson tendría que estar aquí, pero bueno, Sabonis aún así es el, en mi opinión, mejor jugador de un equipo que está de tercero en la conferencia oeste. Creo que los entrenadores lo van a premiar y va a estar aquí. Y Lauri Markkanen es otro jugador que recibió muchos votos, alguien que ha dado un salto enorme y que me parece un jugador de calibre All-Star.
pero estoy un poco menos convencido por el jugador que se está quedando fuera, que es Anthony Davis. Como veis, no está aquí. Luego hablaremos un poco más de él. Pero bueno, Lauri Markkanen, con el impacto que está teniendo, unos días que están siendo competitivos, y teniendo en cuenta que ha jugado muchísimo más que Anthony Davis, que lleva 26 partidos jugados cuando ya llevamos casi 50, creo que va a entrar. Y la duda entonces estaba en este último hueco entre Anthony Davis y Paul George para el tercer hueco de forward. Y al final Paul George ha jugado unos 10 partidos más, los Clippers están de quintos en el oeste, los Lakers están muy abajo y ya tienen un All-Star en LeBron James. Y creo que al final los entrenadores van a premiar a un Paul George que está siendo muy bueno esta temporada. No se está hablando de él, pero está en 23 puntos por partido, buena defensa, tirando bien de 3. Y eso, ahora mismo está siendo el jugador más consistente de los Clippers. Y por eso creo que va a entrar aquí. Y entonces quedan 2 huecos extra y uno es para Damian Lillard. Está teniendo una temporada espectacular, sobre todo últimamente. Ha jugado suficiente. Sí que tuvo algunos trechos en los que se ha perdido partidos, pero está jugando bastante últimamente y está casi en 40 partidos. O sea que creo que eso no debería ser un problema. Lillard está en 30 puntos por partido. Portland no está jugando muy bien, pero los entrenadores creo que lo van a tener en cuenta y va a ser el último jugador en entrar en ese grupo de guards, digamos, porque queda una duda más, queda un jugador más, un puesto libre, y mi duda sería entre Devin Booker y Anthony Davis. Booker creo que ha jugado un poquillo más, pero el techo en esta temporada entre ambos jugadores era más alto para Anthony Davis, y Booker lleva mucho sin jugar y aún no ha vuelto, mientras KD ya está de vuelta, y por eso creo que Anthony Davis va a entrar aquí. Podríamos incluso argumentar que podría entrar en el puesto de Paul George, pero no me imagino a Devin Booker entrando por encima de Paul George por el récord del equipo y por el tiempo que lleva fuera, porque creo que eso hace al final que nos olvidemos un poco de cómo ha jugado. Y me parece que Devin Booker se va a quedar fuera esta temporada. Estas son mis previsiones, no es lo que yo haría, pero no sé, decídmelo vosotros. Me parece que tengo muchas posibilidades de acertar, la verdad. Y vamos ahora a pasar a la conferencia donde hay unas cuantas posiciones más cuestionables. Empezamos por los guards, donde Jaylen Brown, que era el que empujaba claramente, entrará. Y creo que el otro hueco es de Tyrese Haliburton, lo cual está empujando fuera a James Harden, por cierto. Y esto es algo que no me parecería tan sorprendente hace un mes y algo, pero Harden está jugando muy bien ahora mismo. Y insisto, Filadelfia está de segundo en la conferencia a fecha de grabación de esto. Pero creo que los entrenadores van a tener en cuenta a Haliburton. Acaba de lesionarse, pero ha jugado casi toda la temporada. Ha sido muy, muy bueno. Mientras él estaba jugando, los Pacers eran muy relevantes. Estaban en puestos de playoffs, ni siquiera play-in. Aún pueden revivir porque la lesión de Haliburton creo que no es muy larga tampoco y debería volver en breves. Está liderando la NBA en asistencias. Está siendo muy eficiente. Y me parece que Haliburton va a entrar aquí por encima de James Harden. Y además, el hecho de que voten los entrenadores y que Harden ha cambiado ya varias veces de equipo y a veces no es muy acertado con sus comentarios, puede que le perjudique un poco. Y por eso lo vamos a dejar fuera de estos puestos de suplentes. Os aseguro que va a estar luego en los puestos extra. James Harden está teniendo una temporada muy buena y de la que no se está hablando tanto. Y ahora llegamos a los 3 puestos suplentes de frontcourt, donde claramente uno va a ser Joel Embiid. Y los otros 2 creo que van a ser Bam Adebayo y Pascal Siakam. Miami ahora mismo está siendo bastante competitiva y creo que van a tener que tener un jugador. Y entre Jimmy Butler y Bam Adebayo ha jugado mucho más que Butler, o bueno, unos 10 partidos más, que con un ejemplo como este es bastante relevante. Y creo que ha sido el jugador que ha mantenido el fuerte, básicamente. Butler es un mejor jugador cuando está al 100% y un jugador que obviamente en playoffs es más decisivo, pero creo que en esta temporada Bam Adebayo, por su defensa, por su consistencia, por cómo está produciendo en general, se lo merece más. Y tal vez Jimmy Butler pueda empujar por uno de los últimos puestos, pero no creo que Miami vaya a tener 2 jugadores entrando directamente en estos puestos de suplente, ¿no? Y por eso creo que el otro jugador es Pascal Siakam. Es verdad que los Raptors están siendo decepcionantes, pero Siakam está teniendo una temporada espectacular. La duda estaría entre él, Butler, Randle posiblemente, pero he decidido quedarme con Pascal Siakam y creo que es muy probable que vaya a ser el jugador que voten los entrenadores, porque de verdad la temporada de Siakam está siendo muy buena. Y eso nos deja con solo 2 puestos disponibles, y uno es claramente para James Harden, y el otro es el que hay que debatir entre un jugador de los Knicks, un equipo que está siendo bueno y que no tiene un All-Star ahora mismo, no tiene representación. Podría ser Jalen Brunson o Julius Randle, o posiblemente Jimmy Butler, que está teniendo una temporada también muy buena, o tal vez Jrue Holiday, que con Milwaukee está teniendo un año realmente potente y en la ausencia de Chris Middleton ha ayudado bastante a aguantar el fuerte, ¿no? Pero al final creo que el jugador que va a entrar aquí va a ser de los New York Knicks, y entre Brunson y Randle creo que va a ser Julius Randle. Con eso los Knicks tienen representación también. Sería el segundo año el estar de Julius Randle. No estoy seguro de si Brunson se lo merece más, pero me parece que al final Randle será el que lo conseguirá. Y nada, esta es mi predicción de qué es lo que pasará en la conferencia este y en la oeste para cerrar las plantillas del All-Star. Y en lo que respecta a los principales perjudicados ya lo hemos hablado un poco, pero en el este es claramente Joel Embiid, que creo que se lo merecía más que... puede que incluso Tatum y Antetokounmpo,
Pero bueno, se ha quedado fuera y en la conferencia oeste era Sabonis, pero no tenía posibilidades. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.